Millonario viudo lleva a su hija muda al parque. Lo que sucedió cambió su vida por siempre. En un soleado día de verano, el parque se llenaba de risas y alegría, pero había una figura solitaria que destacaba, un hombre alto, de traje oscuro, con la mirada perdida entre las sombras de las ramas. Era un millonario, conocido en la ciudad por su trágica historia de amor y su vida de lujos. A su lado, su pequeña hija, una niña de ojos brillantes pero labios sellados por el silencio. La gente los miraba con curiosidad, preguntándose qué historia guardaba aquel hombre, y por qué su hija no podía hablar. Mientras caminaban, un susurro en el aire, como un eco lejano, parecía traer consigo un misterio que mantenía a todos a la expectativa. De repente, algo raro ocurrió. La niña, alejada un paso de su padre, miró hacia un rincón oscuro del parque, allí donde la luz apenas tocaba el suelo. Sus ojos se abrieron como platos y su respiración se aceleró. Algo había llamado su atención. El hombre siguió su mirada, arrugando el ceño, y la inquietud comenzó a expandirse. Los murmullos de los presentes se intensificaron. ¿Qué vio? ¿Por qué se asusta? La atmósfera estaba cargada de tensión. Sin previo aviso, un súbito rugido rompió el silencio, como si el mismo parque estuviera vivo y gritara. Todo el mundo se volvió hacia la dirección del sonido. Algunos niños comenzaron a llorar, y las madres los abrazaban con miedo. La niña, sin embargo, parecía aún más hipnotizada. ¿Qué había en aquella sombra que tanto la atraía? La tensión en el aire era palpable, un aumento incesante de incertidumbre. El millonario sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué hacer. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Pronto, todos los ojos estaban fijos en la niña, que sin pensarlo, dio un paso hacia la sombra. Su padre la llamó, pero ella no respondió. Era como si estuviera en trance. No. Exclamó. Pero, ¿por qué su voz sonaba tan lejana y llena de desesperación? Lo que sucedía era más que un simple momento, era un giro inesperado en su vida. Nadie podía apartar la mirada. La oscuridad parecía cobrar vida, y el parque, que antes era un refugio, se transformaba en un escenario tenebroso. Y así, entre el miedo y el asombro, la figura de la niña comenzaba a desvanecerse entre las sombras. ¿Qué había en aquel rincón? ¿Acaso el destino la estaba reclamando? Una luz tenue apareció, brillando intensamente, como una llamada ineludible. La historia apenas comenzaba, y lo que sucedería a continuación podría cambiarlo todo. La figura de la niña desapareció casi por completo entre la oscuridad, pero esa luz tenue seguía brillando, parpadeando como un faro en la niebla. El millonario, paralizado por el terror, sintió que su corazón latía con una fuerza desmesurada. Un torrente de miedo lo invadía mientras miraba, impotente, como su preciosa hija se alejaba poco a poco. «Sofía», gritó, abandonando la elegancia de su voz solemne. En ese momento, el mundo se redujo a ese grito desgarrador, los murmullos del parque se convirtieron en un estruendo ensordecedor, ruidos de temor e incredulidad llenando el aire. Las mamás abrazaban a sus pequeños, mientras algunos hombres se acercaban, con la mirada fijada en la oscuridad, tratando de desentrañar lo que estaba sucediendo. Todos eran testigos de la extraña atracción que la niña sentía por el abismo. Sofía dio otro paso hacia la sombra, y en ese momento, todo a su alrededor pareció detenerse. La luz, ahora más brillante, parecía danzar en el aire, como si estuviera llamándola por su nombre. Era algo mágico, extraño y aterrador a la vez. Los presentes contuvieron la respiración, en un silencio que solo aumentaba la tensión. «Sofía, vuelve», suplicó el hombre, aunque sabía que sus palabras eran solo un eco que nadie escucharía. En su interior, luchaba con una mezcla de emociones,
el deseo de proteger a su hija y la necesidad de entender la inexplicable conexión que parecía tener con esa oscuridad. En ese preciso instante, el viento cambió. Un susurro helado recorrió el parque, atrapando a todos en su gélido abrazo. Algunos del público comenzaron a retroceder, mientras otros se acercaban en un intento de ayudar, pero había un sentimiento palpable de que ya nada podría hacer. Observaban atónitos, como si un hilo invisible los uniera a la niña y la sombra. Sofía se giró brevemente hacia su padre, y por un instante, sus ojos se encontraron. Era como si la niña hubiera escuchado su súplica silenciosa, pero en lugar de retroceder, su rostro se iluminó con una expresión de asombro y determinación. Era como si algo la estuviera llamando profundamente, algo que ella no podía ignorar. La conexión entre ellos se estiraba, como un lazo que, aunque frágil, se negaba a romperse. Sofía dio otro paso, y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba. El rugido que había resonado anteriormente se transformó en una melodía suave, casi hipnótica. La luz la envolvió, y a medida que se acercaba, podía verse un resplandor que giraba a su alrededor. Era como si la sombra tuviera vida propia, un ser enigmático que prometía revelaciones ocultas. «Sofía, no lo hagas», gritó el millonario, de pie en el borde del precipicio emocional. Pero ya era demasiado tarde. La niña alzó la mano, como si pretendiera tocar la luz, y en ese instante, la oscuridad la absorbió de un soplo, dejando a todos paralizados. Un grito ahogado surgió entre la multitud. Los padres comenzaron a gritar por sus hijos, la desesperación crecía como fuego descontrolado. Entre el caos, una figura sombría emergió de la penumbra. Era un hombre, sus ojos centelleaban con un brillo extraño, su rostro conocido por algunos en el parque. El millonario sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué has hecho?», preguntó, temblando de miedo y confusión. Pero el hombre, con una sonrisa fría, solo se limitó a mirar hacia el lugar donde Sofía había desaparecido. «Lo que está perdido puede ser hallado, pero en su búsqueda, otros secretos saldrán a la luz». La melodía se desvaneció lentamente, dejando el parque sumido en un silencio tenso. Los ojos de todos estaban fijos en la sombra que tan velozmente había devorado a la niña. La desesperación se transformó en preguntas, y el hombre sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué haría a continuación? ¿Acaso podía encontrar a su hija en este nuevo laberinto de misterio? Pese a la oscuridad que les rodeaba, una chispa de determinación brotó en él. Este era solo el comienzo. Sin embargo, los ecos de la melodía comenzaron a resonar en su mente, prometiendo una verdad oculta que podría costarle mucho hallar. Pero, ¿a qué precio lo conseguiría? La historia apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba por desatarse. La neblina seguía cubriendo el parque, un manto gris que parecía absorber cada sonido, solo quedaba el eco lejano de gritos y llantos. El millonario se sentía como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Sus piernas temblaban, pero un impulso casi primario lo movía hacia aquella figura sombría, el hombre que aún sonreía, como si conociera algo que el resto ignoraba. «Devuélvemela», exigió, su voz entrecortada por la angustia. El extraño giró su mirada, sus ojos iluminados por una chispa de malicia, y lanzó una pequeña risa. «Hay caminos que no puedes recorrer solo con dinero. Sofía está en un lugar donde las promesas y los deseos son moneda de cambio», dijo, mientras la multitud comenzaba a disolverse, el miedo impulsando a cada uno a buscar refugio. El millonario se llevó una mano al pecho, sintiendo un nudo de desesperación. No quería escuchar lo que ese hombre tenía que decir, pero había algo en su forma de hablar, algo que lo envolvía en una red de intriga. «¿Dónde está? ¿Cómo puedo encontrarla?», preguntó, su voz ahora casi en un susurro, apremiante. «Eso depende de lo que estés dispuesto a perder», respondió el hombre, dando un paso hacia él. Al acercarse, el aire parecía volverse más denso, como si fuera una carga significativa sobre sus hombros. «Dime lo que quieres», apremió el millonario, apretando sus puños, el furor contenía el deseo de hundirse en un mar de frustración y miedo. Pero el hombre ya había comenzado a retroceder, sus ojos miraban hacia el horizonte, como si contemplara algo que solo él podía ver. «Hay cosas que no se compran, pero puedes cambiar otra cosa a cambio». La luz que absorbió a Sofía, es más que un guiño de la oscuridad.
Es un camino si lo sigues, dijo, mientras una neblina oscura comenzaba a levantarse a su alrededor. Sin embargo, la imagen de su hija seguía atormentando su mente, esa risa contagiosa y esa mirada llena de vida. No puedo arriesgarme a perderte, Sofía, gritó. Pero su voz resonó vacía en el aire espeso y frío. Entonces, una idea surgió. Si había algo que podía hacer para recuperarla, estaba dispuesto a todo. Ignorando el hielo que corría por sus venas, se acercó un paso más hacia aquel hombre. Dime como dímelo todo, demandó, el fuego de su determinación chisporroteando en su interior. El extraño esbozó una sonrisa tenue. Lo que buscas está en el abismo de los ecos. Muchos han ido, pero pocos regresaron. Pero recuerda, hay más en tus decisiones de lo que parece. Lo que se pierde en la sombra no siempre es lo que se parece, advirtió, girándose para marcharse, pero no sin antes dejar caer una frase inquietante: la luz y la oscuridad tienen sus propias reglas con cada palabra. El corazón del millonario se encogía, mientras la imagen de Sofía permanecía fija en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad que lo aguardaba en el abismo? ¿Valdría la pena el riesgo de perderse a sí mismo de nuevo? La realidad comenzó a desvanecerse, pero algo latentemente poderoso lo empujaba a seguir. Mientras miraba el lugar donde su hija había desaparecido, sintió que el tiempo se movía más despacio. De repente, una brisa helada trajo consigo una melodía distante, un eco familiar que solo él podía escuchar. El hombre sintió el latido de la tierra bajo sus pies, un susurro lleno de promesas y peligros. Con un nuevo propósito, dio un paso adelante, decidido a desentrañar los secretos ocultos en la sombra. Pero antes de que pudiera hacerlo, un grito resonó en el fondo de su alma: papi, era ella. La inquietud y la esperanza se entrelazaban, ofreciéndole una última oportunidad. Pero, ¿qué haría para rescatarla, y qué tendría que sacrificar en el camino? Mientras avanzaba hacia la penumbra, la única certeza que poseía era que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Sobreviviría al abismo de los ecos? ¿Y a qué costo? El millonario respiró profundo, su pecho se alzaba y caía con la ansiedad que le oprimía el corazón. La melodía le atravesaba, resonando como un tambor lejano en su mente. Cada paso que daba hacia la neblina se sentía como una invitación a lo desconocido. Sofía lo llamaba, pero ¿de qué manera? Estaba a punto de sumergirse en el abismo de los ecos, un lugar que prometía tanto riesgo como esperanza. La bruma lo abrazaba, mientras los murmuros del parque se desvanecían. Sintió que se tambaleaba al borde de una realidad totalmente distinta. Las sombras se multiplicaban a su alrededor, atrapando imágenes de lo que había perdido. Cada sombra parecía moverse, como si estuvieran formadas por recuerdos, por las risas felices de Sofía. Tenía que actuar rápido. El eco de su voz aún retumbaba en su cabeza. Papi, de repente, un destello de luz cortó la oscuridad. Era tenue, casi un susurro, pero era real. Sin pensarlo, corrió hacia ella, e hizo un giro en el aire, esperando encontrarlo todo a su alcance. Pero lo que vio lo paralizó. Estaba en el centro de un círculo de personas cubiertas por túnicas. Sus rostros eran indistinguibles, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. Todos parecían esperar algo, y no era una espera cualquiera. Era la paciencia de aquellos que han visto lo que está más allá. ¿Qué buscan aquí?, preguntó con un hilo de voz. Nadie respondió, en cambio, comenzaron a murmurar palabras en un idioma que no entendía. Las murallas del espacio se intensificaron, el círculo formó la forma de un vórtice, y en el centro, una puerta se abrió. Un aliento gélido emulaba ecos de lamentos y risas perdidas. Si has venido a buscarla, prepárate para la verdad, dijo una voz profunda, reverberando con poder. Un hombre, más viejo que todos los presentes, avanzó con dificultad. Su piel estaba marcada por el tiempo y por las historias que había vivido. ¿Qué verdad?, preguntó el millonario, el temor y la esperanza mezclándose en su pecho. Las cosas que buscas no son lo que parecen. Si cruzas esa puerta, tendrás que dejar algo atrás, respondió el viejo, señalando con un dedo tembloroso hacia la abertura que parecía lo más inquietante del mundo. Recuerda, el amor siempre exige un precio. No era una pregunta sencilla,
y sintió que su estómago se retorcía al pensar en lo que podría perder. Sofía siempre había sido su razón de ser, pero si había algo que el extraño le había enseñado, eran las sombras que a veces se esconden tras los deseos. Miró a su alrededor, todos esperaban, había un aire de expectativa, como si él fuera el elegido para hacer el sacrificio. Estaba dispuesto a arriesgar lo poco que le quedaba, mientras su corazón palpitaba con fuerza, un estruendo de recuerdos invadió su mente, imágenes de importantes triunfos, risas y un amor que parecía haber sido eterno, pero también traiciones y pérdidas que habían marcado su historia. ¿Qué es lo que necesitas entregar?, murmuró casi sin darse cuenta, el aliento le temblaba, sintiendo la inminente decisión sobre él. Las decisiones que hicieron de ti lo que eres. Las cosas que más atesoras, dijo el anciano, y cada palabra se sentía como una losa sobre sus hombros. El millonario cerró los ojos, sintiendo el peso del momento. Sofía, su luz, su razón, estaba aquí, pero ¿a qué precio? ¿Cómo iba a elegir entre su propia vida y la de su hija? Esa duda palpitante quedó flotando en el aire cargado. La decisión incierta era una bomba de tiempo, y el eco de su futuro, de su alma, resonaba en el horizonte como un presagio oscuro. Sin embargo, al abrir los ojos, estaba más decidido que nunca. Encontraría a Sofía, sin importar lo que tuviera que arriesgar. Dándose un paso, el millonario sintió que se alejaba de sí mismo y en el fondo de su ser, una pregunta surgió con fuerza. ¿Podría sobrevivir al abismo de los ecos y, al mismo tiempo, reencontrarse con la esencia que una vez fue? La puerta frente a él brilló intensamente, y un eco distante resonó, llamándolo a cruzar. Con un último vistazo hacia él. Mundo que había conocido, estaba listo para entrar en lo desconocido al precio que fuera. Pero, antes de que pudiera dar el siguiente paso, su corazón se detuvo en seco. Un grito desgarrador cortó el aire: «Papi, ayuda». El futuro se oscurecía mientras la esperanza se tambaleaba. Con un pulso acelerado, todo lo que podía pensar era que la cuenta atrás para su elección comenzaba a sonar. ¿Arriesgaría todo por ella, o quedaría atrapado en su propio eco? El millonario se quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. El eco del grito de Sofía vibraba en sus oídos, golpeando su corazón con cada reverberación. Se sintió despojado de toda lógica, la puerta brillante y la turbia ola de sombras se desvanecieron momentáneamente ante el terror que le causaba la voz de su hija. Pulsando el aire con una mezcla de desesperación y valor, dio un paso hacia atrás, hacia lo que había sido su vida antes de este momento. «Sofía», gritó. Pero el sonido se perdió en la mística neblina que lo rodeaba. Sintió que las túnicas anticipaban su movimiento, se acercaban, apenas murmurando. Las miradas de aquellos rostros enmascarados se centraron en él con una intensidad abrumadora. «¡Ayuda!», volvió a implorar, su voz más intensa, resonando como un faro en medio del caos. De repente, el grupo de túnicas comenzó a moverse en sincronía. Los murmullos se transformaron en una especie de canto, hipnótico pero inquietante, y el viejo tomó su lugar en el frente una vez más. «No hay vuelta atrás, si cruzas esa puerta, perderás lo que más amas y no estás dispuesto a pagar el precio», advirtió el anciano. La gravedad de sus palabras le pesó en el pecho, como un plomo. Tomando una respiración profunda, el millonario volvió la mirada hacia la puerta resplandeciente. Quería correr hacia ella, tomar a Sofía en sus brazos, pero un miedo más profundo lo retenía. ¿Qué implicaba ese sacrificio? La idea de perder más de lo que ya había perdido lo torturaba. La imagen de su hija desapareciendo en el abismo de los ecos por su propia decisión lo aterrorizaba. Mientras el canto alcanzaba su clímax, su atención se desvió a un pequeño espacio detrás del círculo. Un destello de luz escapó de una grieta en la niebla, donde las sombras parecían danzar. Una figura emergió, una niña pequeña, con el cabello revuelto por el viento y los ojos grandes y asustados. No tenía dudas, era Sofía. La figura temblaba, como atrapada en un recuerdo, y él sintió que su corazón se rompía. «Sofía, vengo por ti», gritó, sus palabras atravesando los murmullos y convirtiéndose en un aullido desesperado. Durante un instante, sus miradas se encontraron. El tiempo pareció congelarse y la niña sonrió débilmente, un rayo de esperanza en su rostro. Pero, al siguiente parpadeo,
La figura volvió a desvanecerse entre las sombras, el anciano lo observaba, sus ojos profundos como un abismo, presintiendo la tormenta interna en su alma. No puedes cruzar sin haberlo decidido primero. El amor que sientes es poderoso, pero también puede destruirte. ¿Qué harías para proteger a tu hija? La pregunta suspendió el tiempo de nuevo, una carga que resonaba en lo más profundo de su ser. Todo, respondió el millonario, decidido. Haría todo lo que sea necesario. Y en su interior, sintió el fuego del sacrificio encenderse. En ese momento, todo lo que había perdido tomó forma, y todo lo que había construido se hizo nada frente al amor inquebrantable que sentía por Sofía. El anciano asintió lentamente, una tristeza tácita cruzó su semblante. Entonces, debes decidir qué significado tiene todo para ti. De repente, una conmoción recorrió el círculo, y el sonido del canto se tornó una cacofonía de alaridos. Las sombras parecían abalanzarse sobre él, susurrando promesas y advertencias al mismo tiempo. La puerta brillaba con más fuerza, como una estrella en la oscuridad, y el eco de la voz de Sofía comenzó a llenarlo todo. «Papi. Ayuda». Resonó nuevamente, pero esta vez, el temor no solo era su enemigo, era su motivación. Su elección necesitaba ser más que una promesa vacía. Se centró profundamente en Sofía, y sintiendo el amor como un escudo, sus pasos resonaron decididos hacia la puerta, pero en el instante que estaba por cruzarla, el suelo tembló, y el abismo que lo rodeaba comenzó a retorcerse. Un fuerte grito emergió del círculo, un oscuro secreto revelándose, y se dio cuenta de que el verdadero costo de todo esto no se había revelado aún. Estaba listo para enfrentar la verdad detrás de las sombras y el eco de su amor. La puerta lo esperaba, pero un nuevo grito, un eco aterrador, emergió de ella. «Papi, no te vayas». La elección se volvía más compleja. El aire en la extraña dimensión se tornó denso, como si las sombras hubieran tomado forma física. El millonario sintió que su corazón latía con fuerza descontrolada, cada pulsación resonando en el silencio que había quedado tras el grito desgarrador de Sofía. Los murmullos del círculo se hicieron más estridentes, un canto ancestral que parecía burlarse de su desesperación. «Todo es una elección», resonó la voz del anciano en su mente, atrapándolo en un laberinto de dudas. Se sintió como un peón en un juego cósmico, donde la única regla parecía ser sacrificio. Con Sofía en su mente, recordó aquella noche fría en la que había perdido a su esposa. Esa misma sensación de impotencia y tristeza volvía a envolverlo, como un manto de sombras, amenazando con tragárselo. El brillo de la puerta se intensificó, brillando como un faro. «¿Qué significa para mí todo?», se preguntó en voz baja. Miró a su alrededor. La figura de su hija aún danzaba en su imaginación, una fantasía que la neblina había creado como un cruel truco. ¿Sería ella capaz de soportar el costo que esto conlleva? Las túnicas comenzaron a retroceder, como si esperaran un movimiento decisivo de su parte. En ese momento de vacilación, el miedo compitió con el amor ardiente que lo había traído hasta allí. Sintió su cuerpo sacudirse, un nudo en su garganta que casi lo hace rendirse. Pero una chispa de determinación se encendió, no podía dejar que las sombras lo dominaran. Sofía lo necesitaba. Con un paso firme, se aproximó a la puerta, sintiendo una intensa mezcla de esperanza y terror. El canto que lo envolvía ahora parecía un coro, y en su mente resonaba como una advertencia: «Pagarás el precio». Ignoró el escalofrío que le recorrió la espalda, sabía que no podía dar marcha atrás. «Sofía», gritó de nuevo, su voz más fuerte que nunca, como si pudiera romper la neblina misma. «Voy por ti». La figura de su hija se materializó brevemente ante él, con una sonrisa leve, pero inmediatamente se desvaneció una vez más, como un susurro arrastrado por el viento. El anciano observaba en silencio, su mirada gélida pero penetrante. Los murmullos del grupo aumentaron, ahora convertidos en gritos que reverberaban con una energía oscura. Se dio cuenta de que el tiempo se acababa para él. Claros ecos de su pasado y su presente se entrelazaban, las decisiones que había tomado siempre habían girado en torno a su familia. Sofía era su última esperanza, su única luz. No importa lo que tenga que enfrentar, decidido, extendió su mano hacia la puerta resplandeciente, sintiendo el calor emanando de ella como si invitara a un encuentro.
Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocarla, un grito desgarrador atravesó el aire, un eco crónico que hacía vibrar la tierra. No, papá, no. Era el mismo grito que había escuchado antes, incapaz de sacudirse de su mente. Instintivamente se detuvo, el dolor atravesando su pecho como una lanza. El eco de su amor se estaba volviendo hacia él. La verdad llegó, como un relámpago deslumbrante. Si cruzas la puerta, perderás todo lo que amas, incluso a ti mismo, dijo en voz baja, tratando de despejar la neblina de confusión. Las sombras danzaban a su alrededor, haciéndose más intensas, formando figuras grotescas que parecían burlarse de su sufrimiento. Empezó a sentir que el sacrificio inmediato podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Y mientras reflexionaba sobre lo que había perdido, el anciano alzó la mano, acercándose a él con una expresión de compasión y dolor. Tu elección trae más que solo pena, busca la verdad en tu corazón, sugirió el anciano, alzando una ceja. Era el momento de decidir no solo por Sofía, sino también por él mismo. Aunque el eco de su hija lo arrastrara, su futuro también dependía de su propia fuerza. Ahora, la pregunta emergía en su mente, clara como el agua: ¿podría enfrentarse a su propia oscuridad para salvarla? La puerta brillaba, pero el grito continuaba resonando. ¿Podrá el millonario recuperar a Sofía, o será una elección que destruirá todo lo que ha estado dispuesto a luchar? Las sombras comenzaron a contraerse, como si tomaran aliento de la vacilación del millonario. El canto ancestral se transformó en un murmullo creciente, un eco de antiguas promesas y advertencias que resonaban en su mente. Se dio cuenta de que cada sonido, cada palabra, era un hilo que tejía la telaraña de su destino. El sudor comenzó a brotar en su frente mientras su mano se deslizaba hacia la puerta. ¿Qué hay al otro lado?, se preguntó, la inquietud sembrando raíces en su pecho. Sofía, todavía era su única razón, pero los ecos del pasado de dolor y pérdida lo rodeaban cada vez más. La imagen de su esposa, desvaneciéndose en el viento, la pasión en sus miradas, las risas perdidas, era una carga pesada que apenas podía soportar. Al cross the line, you may not return. La voz del anciano rompió su ensueño, resonando en sus entrañas como un tambor de guerra. Ese eco, esa advertencia, lo sacudió de su anhelo, llevándolo de vuelta a la realidad cruel y distorsionada en la que se encontraba atrapado. Él estaba en una encrucijada. Cada pulso de su corazón lo instaba a seguir adelante, pero las imágenes de su vida destrozada lo mantenían firmemente en su lugar. Se sintió pequeño, vulnerable, un hombre que había dominado el mundo, pero que ahora podía perderlo todo en una decisión calamitosamente monumental. ¿Qué harán las sombras por mí si cruzo?, se cuestionó. Y, en medio de su tormento interno, algo sobrenatural lo golpeó. Las figuras danzantes comenzaron a transformarse, adquiriendo rostros familiares en medio de la neblina. Vio a su esposa mirándolo, su imponente risa resonando a través del aire cargado. Luego, con un parpadeo, ella desapareció y fue reemplazada por la mirada preocupada de Sofía, moviendo sus labios silenciosamente, como si estuviese implorando: no, papá, no puedo perderte otra vez. Su voz estalló, una mezcla de rabia y desesperación. Sintió que las paredes de su mundo comenzaban a cerrarse, y el círculo de sombras se tornaba amenazante, pulsante de energía inquietante. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, o la elección lo tomaría a él. Todo el sacrificio que había hecho, la protección que había brindado a su hija se desdibujaba en vista de una verdad que lo aterrorizaba. Tu amor no es suficiente, musitó el anciano, sabiendo la verdad que estaba en juego. A veces, el entendimiento va más allá de lo que podemos ver. Sus palabras cortaron el aire como si estuviera lidiando con una espada, desnudando sus deseos ocultos y sus miedos más oscuros. Sus ojos se afilaron en el brillo de la puerta, preguntándose si había alguna otra forma de salir de ese abismo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor como si fueran serpientes, buscando debilitarlo, mientras el grito de Sofía seguía resonando en su cabeza, llenándolo de pánico y determinación. ¿Diablos con el precio?, pensó. ¿Qué significa perder a la única persona que me queda? Era una pregunta clara, una línea que tenía que cruzar, y el anciano, su mirada fiera y la sabiduría acumulada, sentía que lo desafiaba a mirar con valentía su dolor más profundo. Alzó la mirada hacia el anciano, buscando respuestas en su rostro arrugado y lleno de historias. ¿Qué opciones tengo si no atravieso la puerta?
La respuesta llegó como un susurro tenue entre los gritos del grupo que lo rodeaba. La elección va más allá de lo que ves, no temas buscar más allá de la luz. En ese momento, se sintió invadido por un torrente de posibilidades, pero cada camino parecía arder con un precio mayor. La bruma se tornó opaca, y en el fondo de su mente, el eco de Sofía se tornó más fuerte, más intenso. No era solo un grito, era un llamado, un canto de amor que resonaba en cada rincón de su ser. Estaba al borde del abismo, y en la última fracción de decisión, comprendió que, más que una elección, necesitaba un sacrificio. Con su corazón palpitando de miedo, se dio cuenta de lo que estaba dispuesto a perder. Estoy listo para enfrentar mis propios demonios, declaró, cerrando los ojos y estirando la mano, pero, justo antes de tocar la puerta, la tierra empezó a temblar, y una sombra gruesa se interpuso entre él y su destino. En ese instante, Sofía apareció, no como un eco, sino en carne y hueso, tomando su lugar frente a la puerta. «Papá, espera», su voz llenó el aire, y su mirada era intensa, desafiándolo a retroceder. Un nuevo eco reverberó dentro de él: el verdadero sacrificio puede no ser solo su vida, sino también su libertad. Con el alma hecha trizas, la imagen de Sofía bloqueando la luz de la puerta lo dejó pendiendo de una decisión mucho mayor. Podría soltar su propio deseo por el amor de su hija, o se dejaría llevar hacia el abismo, con su vida y su futuro entrelazados con el destino de las sombras. La tensión en el aire era palpable. Aparentemente, la elección que enfrentaba era mucho más profunda de lo que había anticipado, una intersección de realidades que lo dejaba suspendido en un hilo del destino. Mientras la tierra temblaba y su corazón latía con fuerza, la puerta seguía brillando en la distancia. ¿Haría lo que nunca imaginó y renunciaría a su propia salvación por el amor de Sofía? ¿O se lanzaría al abismo, sin saber a dónde lo llevaría esa decisión? Cada segundo pasaba, y el eco de su hija llenaba el aire. Las palabras de Sofía flotaban en el aire como humo, cada sílaba era una cuerda que tiraba de su corazón, queriendo arrastrarlo de vuelta a la realidad que había tratado de ignorar. Se quedó paralizado, la mano a escasos centímetros de la puerta, que ahora parecía brillar intensamente, como si tuviera vida propia. «Papá, no. No puedes hacer esto», gritó ella, y su voz resonó en el caos que lo rodeaba, empujándolo a cuestionar cada impulso que había tenido hasta ese momento. Las sombras continuaron danzando, y él podía sentir su frío abrazo queriendo envolverlo, como si su promesa de poder fuese un canto seductor. La mirada de Sofía era la única luz en tanta oscuridad. Con su angustia palpitante y sus ojos llenos de lágrimas, parecía empujar a su padre hacia un camino en el que nunca debería haber estado. «No sé qué hay ahí, pero no es salvación». Su corazón se partió al escucharla. Estaba dispuesto a afrontar cualquier cosa por ella, incluso el abismo que le ofrecían esas sombras, pero ahora, ante su mirada suplicante, se daba cuenta de que su deseo de salvarla también podía ser su perdición. La tierra bajo sus pies seguía vibrando, cada movimiento era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. El anciano, silencioso como una sombra, observaba cada conflicto interno con un aire de sabiduría distante. Desesperado, se volvió hacia él, buscando respuestas. ¿Qué significa cruzar esa puerta de todas maneras? ¿Qué haré si me quedo aquí? Su voz tembló, mezclando terror y decisiones que se entrelazaban como serpientes. El anciano dejó escapar un susurro. No todos los caminos conducen a la oscuridad, joven. A veces, el verdadero sacrificio es renunciar a lo que creemos que necesitamos para encontrar lo que realmente somos. Las palabras impactaron en el pecho del millonario como un hacha rompiendo el hielo. Comprendía que había estado buscando en las sombras el poder absoluto, pero tal vez lo que realmente necesitaba era soltar el peso de su pasado. La culpa y la desesperación que lo habían moldeado durante años comenzaban a hacerse visibles, raídas, como telas de araña desgastadas por el tiempo. «No te vayas. Por favor, no». Sofía suplicó, su voz un eco desgarrador que atravesó su ser. Él podía sentir la lucha dentro de ella, la confusión de una niña atrapada entre un padre atormentado y el miedo a perderlo todo nuevamente. Se dio cuenta de que, aunque no era justo cargarla con sus decisiones, era inevitable. La sombra ominosa que surgía del umbral de la puerta parecía alargarse, casi como una serpiente que quería engullirlo.
Instintivamente, retrocedió y, al hacerlo, sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse, aunque el dolor persistía. ¿Qué pasa si no salgo? ¿Si elijo quedarme contigo? La mirada de Sofía iluminó la penumbra que lo rodeaba. Ella fue su luz en la oscuridad. Solo si quieres, le respondió el anciano, con la voz suave de un padre que sabe que la elección más difícil a veces es la única correcta. Afronta la sombra en tu interior, y entonces conocerás la verdad. Fue un instante sobre el claro de estrellas, donde todo se detuvo. La luz de la puerta seguía llamándolo, pero ahora comprendía que no era solo un pasaje, sino una elección que podría sellar su destino para siempre. Entendió que el amor por Sofía era lo más importante, y que arriesgarse a perderla significaba desafiar todo lo que había preservado su avaricia, su miedo, su culpa. Así que, Sofía, ¿estás lista para enfrentar lo que hay dentro de mí? La pregunta flotó entre ellos, cargada de una tensión palpable. Siempre, papá, pero, ¿y si lo que hay en ti es más oscuro de lo que imaginas? Su voz se quebró al pronunciar las palabras, y el silencio que siguió estuvo cargado de significado. Mientras la vibración asumía nuevos matices, él sintió que su vida cotidiana comenzaba a desvanecerse, como un viejo filme en blanco y negro. El tiempo se volvió líquido a su alrededor, el destino del futuro no era solo asunto suyo, el camino también afectaba a su hija, y así, se encontró en la encrucijada más decisiva de su existencia. Todo lo que había querido antes palidecía frente a lo que realmente valoraba. Era hora de cruzar el umbral, pero ahora sabía que lo haría por amor. Pero antes de que pudiera tomar cualquier decisión, el suelo tembló con una fuerza brutal, y la puerta comenzó a cerrarse lentamente. «Papá», gritó Sofía, aferrándose a su mano, y, en esa fracción de segundo, él supo que no solo su vida dependía de esa elección sino también la de su hija. «¿Crees que estoy listo para enfrentar lo que hay al otro lado, Sofía?» La pregunta quedó pendiendo en el aire, mientras su mundo se rompía en mil pedazos. Y así, con la sala vibrando, los ecos de la vida y la muerte resonando a su alrededor, ambos padres e hijos se miraron, esperando que el momento de la verdad no se convirtiera en su sentencia. ¿Qué harían cuando las sombras finalmente se manifestaran en la forma de su propia oscuridad? ¿Serían capaces de superarlo en unidad, o quedarían perdidos en el abismo de sus propios temores? Cada segundo se convertía en una eternidad, y la respuesta estaba a la vuelta de la esquina. El estruendo del temblor sacudió el aire, y cada vibración parecía resonar en sus huesos como un llamado ancestral. Con la puerta ahora sellándose lentamente, cada segundo se convertía en un reto a su voluntad. La sombra serpenteante se retorcía, intentando atraparlo, arrastrarlo lejos de su hija y del único amor que le quedaba. «Papá, no lo hagas». Sofía apretó su mano con fuerza, los ojos grandes como platos, buscando en él una respuesta que ni él mismo conocía. Ella era su ancla, su razón, y la lucha en su interior se intensificaba con cada latido. Tal vez debía utilizar este momento para abrirse, mostrarse tal y como era, un ser humano marcado por errores, un padre falible. «¿Qué me estás pidiendo, Sofía?» La pregunta salió al aire como un susurro, su voz temblando ante el peso de la verdad. La puerta estaba casi a punto de cerrarse, pero su deseo de heredar el dolor de la sombra se enfrentaba a la esperanza de un cambio. «Elijamos juntos, papá». La voz de Sofía era firme a pesar del pánico inminente. «Te necesito, no a esa cosa detrás de la puerta. Nunca a ese poder». Las palabras resonaron en él, haciendo eco en las partes más profundas de su ser. De repente, se dio cuenta de que su vida no se había regido por la búsqueda de poder, sino más bien por el miedo a perder lo que más amaba. Valerse de sucesos antiguos había sido una forma errónea de buscar redención. Y ahora, ese mismo miedo podría ser lo que lo empujara al abismo. Consciente de que tenía que tomar una decisión antes de que la puerta cerrara para siempre, miró a Sofía, su rostro era el reflejo de todas sus batallas internas. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte, Sofía? ¿Y si lo que hay dentro de mí es incontrolable? ¿Pero qué hay de nosotros? La respuesta de ella fue instantánea, desarmándolo. ¿Qué vale si el poder te aleja de mí?
Sus palabras ardieron con una verdad cruda y desgarradora. Finalmente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que la clave estaba en aceptar sus errores, no en esconderlos tras el velo de la sombra. Si creo que podemos enfrentar eso juntos, entonces cruzaremos la puerta. Casi como si el universo respondiera a su nueva resolución, la habitación vibró nuevamente, pero esta vez no de miedo. Era un temblor que hablaba de cambio, de un nuevo comienzo. La puerta, aún en un lento proceso de cerrarse, se detuvo por un instante, como reconociendo su decisión, pero justo en ese momento crucial, un estruendo más fuerte golpeó las paredes, y de las sombras emergió una figura oscura, con ojos rojos ardientes que parecían devorar la luz. Un grito desgarrador escapó de los labios de Sofía, y su mano tembló en la suya. Mira, Sofía, miramos juntos. No estoy solo en esto. Su voz era un baluarte en medio de la tormenta, pero, ¿realmente se podía enfrentar a esa sombra? La posibilidad de pérdida se cernía sobre ellos, y los latidos de su corazón resonaban en el aire, dándole un nuevo significado al miedo. La figura oscura se acercó, su risa burlona resonando en sus oídos, llenando el ambiente de un terror palpable. ¿Qué piensan hacer? ¿Enfrentar el abismo con amor? Eso nunca ha funcionado antes. Pero de alguna manera, la mirada de Sofía en medio del caos le trajo fuerza. Su padre sabía que el amor podía transformar más que cualquier poder que existiera. De repente, el tiempo se detuvo. Con cada segundo que pasaba, tenía que decidir si enfrentaría esa sombra o permitiría que lo separara de su hija. Estamos listos para enfrentar la oscuridad, ven con nosotros, dijo él, la voz firme aunque su cuerpo se retorcía bajo el peso del pánico. Mientras la figura oscura se acercaba, un silencio ensordecedor llenó la sala, y la puerta comenzó a resquebrajarse, como si la realidad misma se detuviera para observar. Estaban al borde de un abismo, donde el amor podía ser tanto un refugio como una trampa. Papá, susurró Sofía, el terror reflejado en su mirada. La sombra avanzó, y con ella comenzó a crecer la incertidumbre de un futuro incierto. ¿Serían capaces de desatar el poder del amor y enfrentarse a la oscuridad que les acechaba, o claudicarían ante el terror que amenazaba con consumirlos? Entonces, con un giro inesperado, la sala tembló de nuevo. ¿Qué les esperaba al otro lado del abismo? El silencio era abrumador. La figura oscura se erguía frente a ellos, sus ojos ardían con una intensidad que amenazaba con consumir todo el amor que había en el aire. A cada momento, la sombra resonaba, burlándose de su valentía. Creen que el amor puede salvarlos, pero en mi reino, el amor no tiene poder. Pero el millonario, con su corazón latiendo con furia, sintió que el deseo de proteger a Sofía era más fuerte que su miedo. Con cada palabra de la sombra, una ola de desesperación lo envolvía. Sin embargo, miró a Sofía, y su inocente rostro era el faro que lo guiaba. No, Sofía, no lo permitiremos, gritó, como una declaración de guerra. Aferró su mano aún más fuerte, sabiendo que juntos eran más fuertes que cualquier oscuro espectro que amenazara con devorarlos. La sombra se acercó más, su voz burbujeando de risa macabra. ¿Qué van a hacer? ¿Lucharán contra lo inevitable? Su amor es una debilidad, algo que debo destruir. Pero las palabras de la sombra eran solo ecos vacíos. El millonario sintió que la fuerza de su amor por Sofía lo envolvía, y mientras sus corazones vibraban al unísono, las murallas de la oscuridad temblaron. Nuestra unión es más poderosa que tu oscuridad, exclamó, y dando un paso adelante, sintió como la luz comenzaba a brillar en su interior. La verdad resonó dentro de él, el amor no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Las sombras comenzaron a retirarse mientras él avanzaba, apretando aún más la mano de su hija. La conexión era intensa, ardía como un fuego inextinguible. Sofía, nunca permitiremos que esto nos separe, dijo, y en ese instante, la luz que emergía de su amor resonó como un eco entre las sombras. La figura oscura, aunque poderosa, pareció tambalearse ante su invocación. Retírate, sombra. No tienes poder sobre nosotros, gritó, lanzando su desafío al aire como un grito de batalla. Las risas burlonas cesaron, y la oscuridad se retorció, como si supiera que estaba perdiendo su agarre. Sofía, con confianza, elevó su voz, juntos somos más fuertes. La atmósfera cambió.
La puerta comenzó a resplandecer, iluminando su alrededor como si la esperanza misma estuviera abriéndose camino. La luz se volvió intensa, envolviéndolos en un abrazo cálido y protector. La sombra, ahora acorralada por la brillantez de su amor, empezó a desvanecerse, sus ecos agonizando en el aire. No puede ser, gritó la sombra, y, en un último intento de recuperar su poder, intentó alcanzar a Sofía, pero el millonario se interpuso y alzó su mano, manteniéndola firme. No te dejaré tocarla jamás. Cuando la luz finalmente ofreció su refugio definitivo, la sombra desapareció, como si fuese un espejismo que nunca debió existir. El pánico que una vez reinó fue reemplazado por una calma sobrecogedora. Estaban libres. Al observar la luz, el millonario sintió una oleada de emociones fluir por él. Lo logramos, Sofía. Juntos, susurró, llenando el aire con un profundo suspiro de alivio. La niña sonrió, lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Gracias, papá. Siempre supe que podrías enfrentar tus demonios, dijo, sus palabras cruzando el umbral entre lo perdido y lo encontrado. La puerta se volvió un portal que mostraba el jardín del parque. La luz del sol brillaba sobre ellos como una promesa de un nuevo comienzo. Con suaves pasos, comenzaron a salir de la confusión del abismo de los ecos y el miedo comenzó a desvanecerse en el aire. Ahora, el millonario sabía que el verdadero poder había residido en la conexión y el amor que compartían. Mientras se alejaban del lugar, se volvió hacia Sofía y la abrazó con fuerza. Nada nos separará jamás, mi amor. Aprenderé a escucharte en el silencio, y a ser el padre que mereces, prometió, y en el fondo, una nueva vida comenzaba a tomar forma. Juntos, regresaron al parque, donde el mundo adoptaba un matiz de colores vibrantes. La risa de niños llenaba el aire, y un sentido de paz envolvía todo. Mira, Sofía, todo está bien, dijo, su pecho liberándose de las sombras del pasado. El millonario conocía que el camino hacia adelante sería un viaje de exploración, de descubrimiento mutuo, donde la fuerza de sus lazos crecería con cada pequeño paso. El amor siempre había tenido la última palabra, y era por eso que se sentía tan ligero como nunca antes. Finalmente, un nuevo día amanecía, mostrando que aunque los ecos del pasado perduran, el amor puede sanar, fortalecer y liberar. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creciendo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conmovedora conclusión. Estamos contando contigo.